Mayday, Mayday, Mayday. Cuando oyes eso en el puente, o salta la alarma de una llamada digital, bueno, todo cambia. Se nota una tensión, una urgencia. La rutina desaparece y, vamos, cada segundo es oro. Hoy vamos a meternos de lleno en esos primeros instantes, los que son críticos. Queremos analizar las acciones iniciales, las fundamentales, que hay que tomar en un buque cuando se recibe una señal de socorro. O sea, ¿qué haces primero? ¿Qué información necesitas sí o sí? ¿Y cómo evitas que el propio caos empeore las cosas? Y para esto nos vamos a basar en el manual IAMSAR, el Internacional Aeronáutico y Marítimo de Búsqueda y Salvamento, concretamente en el volumen 3, que es el que trata las operaciones móviles, que no es un manual cualquiera, claro, es el estándar mundial para coordinar cómo se salvan vidas en el mar. Así que nuestra misión hoy es, pues, desgranar qué dice sobre esos primeros pasos, los cruciales. Entonces, a ver, ¿cómo llega esa llamada de auxilio? Porque no siempre es igual, ¿verdad? Puede ser una llamada de voz por radio VFH o MFH, el típico Mayday, claro y directo. Pero cada vez más llega por la llamada selectiva digital, la LSD o DSC. Esa es la alarma que suena fuerte en la radio y te muestra datos en la pantalla. Luego también están las alertas automáticas, ¿no? Las de sistemas como Inmarsat o Cospasarsat, que muchas veces las activan las radiobalizas. Y por supuesto, las de toda la vida. Las señales visuales o acústicas. Ver bengalas rojas, una balsa a la deriva, oír sirenas de otro barco. Todo eso cuenta como llamada de socorro. Vale, perfecto. Llega la alerta, el pulso se acelera, la adrenalina sube, pero ¿qué es lo primerísimo que hay que hacer? Según el procedimiento, lo más prioritario. Aquí entra en juego una regla clave del convenio SOLAS, el de seguridad de la vida humana en el mar. La regla B533 dice que hay que acusar recibo de inmediato. Aunque, ojo, hay una excepción importante. No lo haces si ya sabes que otra estación, una costera o quizá otro barco mejor situado, ya ha acusado recibo y está, digamos, al mando de la comunicación. Exacto. Y ese acuse de recibo es muchísimo más que un simple trámite, ¿eh? Hay que ponerse en el lugar del barco que está en peligro. Imagínate la situación. Oír que alguien ha recibido tu llamada. Eso es una inyección de esperanza tremenda. Les confirma que no están solos, que la ayuda, al menos potencialmente, está en camino. Psicológicamente es fundamental, pero es que además tiene una función técnica clave. Evita que el buque en apuros siga emitiendo sin parar, gastando batería o saturando las frecuencias y, sobre todo, deja claro quién está al tanto y quién podría estar coordinando o, al menos, participando en esa respuesta inicial. Entendido. O sea, no es solo decir recibido, es más bien un te hemos oído, estamos en ello. ¿Vale? Una vez hecho esto, o mientras se confirma quién acusa recibo, empieza otra fase crítica, recoger información. Puede sonar un poco raro, ¿no? Pararse a preguntar cosas en plena emergencia, pero es que es esencial. ¿Qué necesitamos saber sí o sí? Pues la lista es bastante lógica, la verdad. Primero, la posición del siniestro y la hora. Cuanto más precisa, pues mejor, claro. Luego, el tipo de buque. ¿Es un carguero, un pesquero, un velero? Esto ya te da pistas sobre su tamaño, cómo maniobra, posibles peligros. También el número de personas a bordo, las POB, Persons on Board, importantísimo para saber la escala del rescate que vas a necesitar. Y la naturaleza de la emergencia. ¿Qué está pasando? Un incendio fuera de control, una vía de agua grave. Necesitan una evacuación médica urgente, hombre al agua, están abandonando el barco. Y por último, una descripción del buque, su nombre, el distintivo de llamada, el color del casco, cómo es la superestructura, cualquier cosa que ayude a identificarlo visualmente desde lejos. Claro, y aquí es donde se ve, digamos, la inteligencia que hay detrás del procedimiento, porque recopilar todos estos datos, aunque estés bajo presión, no es papeleo, es que estás poniendo los cimientos de toda la estrategia de rescate. Piensa por qué. La posición te dice dónde buscar. El tipo de buque y qué emergencia tienen te indica qué tipo de ayuda hace falta. Necesitas equipos contra incendios, bombas de achique, asistencia médica, un helicóptero quizás. El número de POB te dice cómo de grande tiene que ser la operación. Y la descripción pues ayuda a confirmar que has encontrado al barco correcto y no a otro. Sin esta información al principio, cualquier rescate sería como ir dando palos de ciego. Si recoges bien los datos desde el minuto 1, ahorras un tiempo valiosísimo después. Y ese tiempo, en el mar, pues se traduce directamente en vidas. Sí, sí, totalmente. Y mientras todo esto pasa en el puente, recibes la alerta, acusas recibo, recoges datos. Si el barco que recibe la llamada está cerca y puede hacerlo, se espera que actúe.
El IAMSAR dice que se debe considerar poner rumbo hacia la zona del siniestro y ajustar la velocidad. Siempre, claro, evaluando muy bien la propia seguridad, porque no puedes ayudar si tú te conviertes en otra víctima. Ese análisis de riesgos es otro tema, pero va unido a la decisión de ir o no ir. Y en todo este lío, la tecnología ayuda cada vez más. Gracias al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos, el SMSSM o GMDSS en inglés. Este sistema integra varias tecnologías para mejorar las alertas y encontrar a la gente. El manual menciona algunas clave. Primero, las radiobalizas de localización de siniestros, las RLS o EPINF, son esos aparatos que se activan solas si el barco se hunde, o manualmente, y mandan una señal de socorro por satélite, a través de COSPAS-ARSAT. Dan la identificación del barco, y si llevan GPS, la posición muy exacta. Sí, las EPIRB son como ángeles de la guarda tecnológicos de verdad. Han cambiado radicalmente cómo se detectan los siniestros en alta mar, donde no llega la cobertura de VHF. Su señal la captan en cualquier parte del mundo y la reenvían a los centros coordinadores de salvamento. Son una maravilla. Luego están los respondedores de radar para búsqueda y salvamento, los SART. Son más pequeños para llevarlos a las balsas salvavidas o embarcaciones de supervivencia. Cuando un radar de banda X, el de navegación normal, barre la zona donde está el SART activado, este responde, y en la pantalla del radar aparece una línea de 12 puntos brillantes que señalan dónde está el SART. Es como una guía visual electrónica para encontrarlo en la última fase de la búsqueda. Exacto. El SART ayuda a pintar el objetivo en el radar. Es súper útil de noche o con mala visibilidad para encontrar una balsa o a un náufrago que lo lleve. Y volvemos a la llamada selectiva digital, la LSD o DSC. Como decíamos antes, es una función que traen las radios modernas, VHF, MF, HF. Te permite mandar una alerta de socorro ya preparada solo pulsando el botón rojo ese que está protegido. Y lo importante es que, cuando recibes una alerta de DSC, no solo suena una alarma muy característica en el puente, sino que la pantalla te da información vital automáticamente. El MMSI del barco, su matrícula digital, su posición si la radio tiene GPS, la hora de la alerta y muchas veces qué tipo de socorro ha seleccionado el que la envía. Incendio, inundación. Vamos, que es un sistema muy eficaz para pasar información clave rápido y bien. Vale, pero aquí viene un detalle del procedimiento muy importante y que a veces no es intuitivo. Lo dice el IAMSAR específicamente para las alertas de SC que recibes en VHF, que son las más habituales cerca de costa o entre barcos. Si recibes una alerta de SC en el canal 70 de VHF, ¿qué haces? Le das rápido al botón para acusar recibo digitalmente. Pues aquí es donde la disciplina es crucial. La tentación, claro, es responder al momento. Alerta recibida. Pero el protocolo IAMSAR dice justo lo contrario. Lo primero es no acusar recibo por DSC inmediatamente. No. Lo que hay que hacer es sintonizar el canal 16 de VHF, que es el canal principal de socorro y seguridad, por voz, y escuchar. Escuchar con atención durante un tiempo. Normalmente se habla de unos 5 minutos. Esperar 5 minutos. Pero eso puede parecer una eternidad en una emergencia. ¿Por qué esa pausa? Parece que no haces nada. Sí, es una de esas reglas que van un poco contra el instinto, ¿verdad? Pero tiene una lógica aplastante, basada en la experiencia pura y dura. A ver, imagina esto. Un yate pequeño lanza una alerta DSC cerca de un puerto lleno de barcos. La reciben 10 barcos a la vez y la estación costera también. Si todos, absolutamente todos, intentan acusar recibo por DSC y luego contactar por voz en el canal 16 al mismo tiempo, ¿qué pasa? Pues el caos total. El canal 16 se satura, un montón de transmisiones una encima de la otra o una cacofonía, donde no se entiende nada. Nadie puede oír al barco que está en peligro si intenta dar más detalles. Y lo que es peor, la estación costera, que normalmente es quien debe coordinar el rescate, el RCC, el centro coordinador, no puede hacerse oír para tomar el control. Así que esa espera de 5 minutos tiene un objetivo vital. Te da tiempo a ver si una estación costera ya ha acusado recibo, ellas tienen prioridad, o si otro barco, quizá uno que está mejor situado o más preparado, ya ha empezado a hablar por el canal 16. Se trata de no pisarse unos a otros, de evitar la interferencia. Si después de esos 5 minutos, escuchando atentamente, nadie ha acusado recibo o nadie ha empezado a hablar de socorro en el 16,
Entonces, y solo entonces, el barco que recibió la alerta debe acusar recibo. Primero, si puede, por DSC, y luego intentar contactar por voz en el canal 16. Es un ejercicio de paciencia, de disciplina, que salva la eficacia de las comunicaciones, y eso, al final, puede salvar vidas. Evita que el remedio, la ayuda masiva, sea peor que la enfermedad inicial. Entendido, perfectamente entendido. Es la sabiduría de contener el impulso, ¿no? La disciplina en la comunicación como una herramienta más para que el rescate salga bien. Entonces, si tuviéramos que resumir esa primera reacción correcta, casi instintiva, al oír la alarma de una alerta DSC en VHF, ¿cuál sería? Escuchar. Sintoniza en el canal 16 y escuchar con mucha atención. Evaluar cómo está la situación en la radio antes de empezar a transmitir tú. Ese principio de escuchar antes de hablar es oro puro en cualquier comunicación de emergencia, ¿eh? No solo en el mar. Asegura que la información vaya y venga de forma ordenada y que quien tiene que coordinar pueda hacerlo. Queda clarísimo. Pues hagamos una pequeña recapitulación de lo esencial que hemos visto hoy sobre esas medidas iniciales. Hemos visto que las alertas llegan de muchas formas: voz, digital DSC, satélite, EPIRB, visuales, acústicas. Hemos subrayado la obligación de acusar recibos rápidos, según el SOLAS, pero con esa prudencia clave de no interferir si alguien ya está en ello. Hemos detallado por qué es tan importante recoger información precisa: posición, tipo de barco, POV, qué pasa, descripción, porque esos datos son la base para planificar el rescate. Hemos identificado herramientas tecnológicas clave del GMDSS, las EPIRBs, los SART y sobre todo la DSC. Y hemos profundizado en ese protocolo tan específico y vital para las alertas DSC en VHF. La regla de oro de escuchar primero en el canal 16, unos 5 minutos, antes de pensar en acusar recibo. Todo para mantener el orden y evitar el caos en las comunicaciones. Exactamente. Y si lo miramos con un poco de perspectiva, la conclusión es bastante clara. Seguir al pie de la letra los procedimientos de manuales como el IAMSAR no es burocracia sin más, es aplicar la experiencia acumulada y la lógica pura para manejar situaciones de estrés máximo y muy complejas en un entorno que ya de por sí es peligroso como es el mar. Estos protocolos están pensados para maximizar las opciones de que un rescate salga bien, minimizando la confusión. La confusión es uno de los peores enemigos en una emergencia marítima. Son, en el fondo, inteligencia operativa ya destilada y lista para usar. Pues con esa visión cerramos nuestra exploración de hoy. Nos hemos centrado en esas medidas iniciales que convierten una alerta de socorro en el principio de una posible operación de salvamento. Desde que recibes la señal hasta que acusas recibo responsablemente y recoges los datos vitales. Y como reflexión final, algo que el propio material sugiere como siguiente paso lógico: una vez que has acusado recibo, tienes la información inicial y tomas esa decisión tan crítica de poner rumbo hacia el siniestro, ¿qué implica eso de verdad para la preparación a bordo? Más allá de navegar y comunicar desde el puente, ¿qué preparativos concretos tiene que activar toda la tripulación? La gente de cubierta, los de máquinas, el personal sanitario si hay, para estar listos para intervenir eficazmente en un rescate que puede ser largo, difícil y peligroso no solo para los náufragos, sino también para los propios rescatadores. Dejamos esa pregunta en el aire. Un desafío logístico y humano que va mucho más allá de esos primeros minutos críticos.